¿Alguna vez te has sentido como si el mundo estuviera patas arriba? ¿Has mirado la vida de personas que parecen no importarle nada, que viven sin límites, sin ética y pensaste, ¿por qué prosperan? ¿Por qué sus vidas parecen tan fáciles, mientras yo, que me esfuerzo todos los días por hacer lo correcto, enfrento tanta dificultad, tantos dolores e injusticias? Esta es una pregunta que no solo resuena en la mente, sino que puede corroer el alma. Es la sensación de que las reglas del juego están mal, de que la balanza de la justicia parece no funcionar. Y si alguna vez te has visto cuestionando esto, debes saber que no estás solo. Déjame explicarte lo que quiero decir con esta sensación de mundo patas arriba. No es solo una frustración, es una crisis de perspectiva. Es cuando aquello que crees sobre la bondad y la justicia de Dios parece no alinearse y no tener ningún sentido con la realidad que ves todos los días. Piensa así: te enseñaron que el bien vence al mal, que la rectitud es recompensada, que Dios cuida de los suyos. Sentías eso, vivías eso, tenías una claridad sobre la justicia divina. Pero de repente te encuentras en un escenario donde todo parece lo opuesto. Quizás has visto a un corrupto ser aplaudido y a un honesto ser humillado. Quizás has sufrido una injusticia terrible y viste al culpable salir impune, o quizás te has dedicado a Dios y a su palabra, y aún así, el dolor y la dificultad son tus únicas recompensas. Crees en Dios, no has rechazado tu fe, pero a veces te sientes confundido. Entonces te quedas perplejo con esta situación. Y esto duele, y duele demasiado porque sabes que debería haber una lógica real, un orden, una justicia, y no la encuentras de ninguna manera. Ahora, ¿por qué importa esto? Porque cambia cómo te ves a ti mismo y cómo ves a Dios. Si dices, estoy frustrado con la injusticia, puede parecer que es solo un sentimiento, algo que necesitas superar solo, que tú eres el problema por no aceptar la realidad. Pero si dices, estoy en una crisis de perspectiva sobre la justicia de Dios, todo cambia. Porque una crisis de perspectiva es una situación. Es un desafío que puede ser superado. Tú no eres el problema. Tu visión está distorsionada. Y hay un camino para restaurar esa visión. El Salmo 73 fue escrito por alguien que, al igual que tú, estaba exactamente en esta crisis. Alguien que se quedaba perplejo con la prosperidad de los impíos. Alguien que terminaba cuestionando la justicia de Dios. ¿Y sabes qué es increíble? Este salmo no ofrece respuestas fáciles o clichés, pero ofrece algo mucho más poderoso. Ofrece un cambio radical que transformará tu perspectiva, un camino para ver la verdad detrás de las apariencias, una esperanza real. La palabra de Dios no es solo una clave para entender la justicia, es el mapa, es el camino, es la esperanza. Aunque la injusticia parezca prevalecer, aunque no puedas entender, aunque estés completamente perdido y termines teniendo muchas dudas, hay una salida y una verdad mayor detrás de todo esto. Antes de sumergirnos en las poderosas palabras del Salmo 73, necesito que entiendas por qué fue escrito este salmo. No es una poesía bonita para inspiración superficial, y tampoco fue escrito aleatoriamente. Es un grito de alguien que estaba en una profunda crisis de perspectiva, cuestionando la justicia de Dios ante las injusticias que veía suceder en el mundo. Y cuando entiendas este contexto, comprenderás por qué cada palabra que Asaf escribió en este salmo importa profundamente para tu vida hoy. El Salmo 73 fue escrito por Asaf, un levita, un líder de alabanza en el templo de Jerusalén. Y Asaf no era un hombre cualquiera. Estaba inmerso en la fe, en la adoración y en la presencia de Dios. Debería haber sido un pilar de certeza y confianza. Sin embargo, se encontró en una encrucijada espiritual que sacudió sus convicciones más profundas. Históricamente, Asaf vivió en un periodo donde la fe era central, pero las realidades de la vida eran complejas. Observaba el mundo a su alrededor y veía una escena que parecía contradecir todo lo que sabía sobre la bondad y la justicia de Dios. Veía a los impíos, aquellos que vivían sin importarle los mandamientos divinos, siempre prosperando. Acumulaban riquezas, vivían sin aflicciones y parecían intocables. Y aquí está el punto crucial. Asaf no escribió este salmo para ser leído en un culto de celebración. Lo escribió porque se sentía desesperado, porque se sentía muy confundido,
porque estaba amargado, porque estaba cuestionando la propia validez de su fe y de su pureza ante un mundo que parecía recompensar la maldad. Lo escribió porque necesitaba procesar su dolor, su envidia y su perplejidad. Y al procesar esta tormenta en su alma, creó algo que tú puedes usar ahora. En este momento, en esta confusión que estás viviendo sobre la justicia de Dios. El Salmo 73 tiene 3 temas principales que reconocerás en tu propia vida y que se desarrollan en un viaje de transformación. Primero, la crisis de la fe y la perspectiva humana limitada. Asaf comienza con una honestidad brutal, confesando que sus pies casi resbalaron. Se vio envidiando a los arrogantes, cuestionando si valía la pena purificar el corazón cuando los impíos parecían tener todo lo que buscaban. Es la sensación de que la vida es injusta, de que Dios no ve o no se preocupa por ti. Es tu propia duda, tu propia frustración con lo que ves en el mundo. Segundo, el punto de inflexión y la revelación divina. Luego nos lleva a un momento crucial. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces entendí el fin de ellos. Este es el momento en que la perspectiva humana limitada se confronta con la visión divina. Es el descubrimiento de que la verdadera comprensión no viene de la lógica terrenal, sino de la presencia de Dios. Es tu propia búsqueda de claridad en medio de la confusión. Tercero, el redescubrimiento de la intimidad con Dios y la verdadera seguridad. Y aquí está el punto más importante. Asaf no se rindió, no permaneció en la amargura. Redescubre que tener a Dios es su mayor bien, su fuerza y su porción para siempre. Es la comprensión de que la prosperidad terrenal es pasajera, pero la intimidad con Dios es eterna y el mayor tesoro que podría tener. Es tu propio viaje para encontrar la verdadera felicidad y seguridad que no dependen de las circunstancias. Estos 3 temas resonarán en cada verso que leeremos ahora. Te verás dentro del Salmo 73. Reconocerás tu propia duda, tu propia frustración, pero también encontrarás esperanza. Una esperanza que no depende de lo que ves, sino de lo que Dios te revelará. Una esperanza que es sólida y eterna. Ven conmigo, leamos juntos el Salmo 73 y permitamos que la palabra de Dios transforme nuestra perspectiva. Vamos a iniciar la lectura de la palabra de Dios, pero antes te invito a suscribirte al canal y darle me gusta al video, pues esto ayuda a que el video tenga más alcance y así logramos llevar este aprendizaje a más personas. Tu participación puede ser fundamental para alcanzar corazones sedientos. Ahora, vamos a sumergirnos en las palabras del propio Asaf, en el Salmo 73. Presta mucha atención, porque al escuchar este capítulo, sentirás exactamente lo que Asaf sintió y te identificarás con ello. Verás cómo cada verso hablará directamente con lo que estás viviendo ahora. La palabra antigua se conectará con la realidad moderna. Ciertamente es bueno Dios para Israel, para los limpios de corazón. ¿Puedes sentir la tensión aquí? Es como si estuviera diciendo, sé que Dios es bueno, me enseñaron que Él es bueno, pero mi experiencia está gritando lo contrario. Es la voz de la razón, intentando imponerse sobre el dolor visto de la realidad, sobre la confusión que sentía al mirar el mundo. Es tu propia lucha por conciliar lo que sabes sobre Dios con lo que ves y sientes. Y la honestidad de Asaf es brutal e inmediata. No esconde su lucha, su debilidad, su casi caída. Confiesa abiertamente sin rodeos. En cuanto a mí, mis pies casi resbalaron. Por poco no se deslizaron mis pasos. ¿Conoces ese sentimiento? Es cuando estás al borde de rendirte, cuando tu fe es puesta a prueba y pende de un hilo, cuando la presión es tanta que sientes que vas a caer en cualquier momento, que vas a abandonar todo lo que crees. Asaf, un líder de alabanza, un hombre de Dios, se sentía así. Y esto valida tu propia lucha. No eres débil por sentir esto. Eres humano. Estás en una crisis de perspectiva y Asaf te entiende. ¿Y cuál fue la causa de esa casi caída? Nos lo dice con claridad, señalando la raíz de su amargura. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. La envidia.
un sentimiento tan humano, tan destructivo, que Asaf no tuvo miedo de confesar. Miraba a aquellos que vivían sin importarle Dios, sin ética, sin moral, sin límites, y veía sus vidas fluir sin problemas. Tenían éxito, dinero, poder, reconocimiento. Y Asaf, que buscaba la pureza, que se esforzaba por hacer siempre lo correcto, veía su propia vida llena de aflicciones, de dificultades y de injusticias. Es la comparación la que nos roba la paz, ¿verdad? Es la trampa de mirar a un lado y cuestionar la justicia divina. Describe la vida de los impíos con una claridad dolorosa, casi revoltosa, detallando la aparente facilidad y ausencia de sufrimiento en sus vidas. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros hombres, ni son azotados como los demás. Piensa en esto. Parecían inmunes al sufrimiento común de la humanidad. Sin los dolores de la vejez, sin las enfermedades que nos debilitan, sin las luchas financieras que nos consumen, sin las preocupaciones que nos quitan el sueño. Una vida de facilidades, sin los dolores de parto que la mayoría de nosotros está viviendo. Parecían tener una vitalidad inagotable, una fuerza que los protegía de cualquier adversidad. La arrogancia de ellos era visible, casi palpable, y se manifestaba en su comportamiento y en sus palabras. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Sus ojos se saltan de gordura, logran con creces los deseos del corazón. No solo prosperaban, sino que exhibían esa prosperidad con orgullo y arrogancia. La riqueza los volvía presuntuosos, y la violencia, la falta de escrúpulos, era como una segunda piel, una característica intrínseca de su carácter. Lo tenían todo, y aún más de lo que podrían soñar, y esto se reflejaba en sus ojos, que parecían desbordar de satisfacción y autosuficiencia. Es la imagen del exceso, de la ostentación, de la falta de límites y de la impunidad. Se burlaban de Dios y hablaban con desprecio, y lo peor, eran escuchados y seguidos, influyendo incluso en el pueblo de Dios. Hacen burla y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca en el cielo, y su lengua pasea por la tierra. Por tanto a su pueblo hace volver aquí, y aguas de un vaso lleno son exprimidas para ellos. Desafiaban a Dios abiertamente, sus palabras arrogantes resonaban por todas partes, esparciendo malicia y opresión. Sus bocas parecían alcanzar los cielos en blasfemias, y sus lenguas recorrían la tierra, esparciendo veneno y falsedad. Y las personas, incluido el pueblo de Dios, eran seducidas por esto, bebiendo sus palabras como si fueran la verdad, aceptando su visión distorsionada del mundo. Es la voz de la injusticia ganando fuerza, y la voz de la verdad siendo silenciada. ¿Ya has visto esto suceder? ¿Ya has sentido la frustración de ver prevalecer la mentira? Creo que sí. La pregunta que resonaba en la mente de Asaf y que puede resonar en tu mente ahora, estaba cargada de desesperación y de una profunda crisis de fe. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Parecía que Dios no veía, que Dios no le importaba, que Dios no actuaba, que Él estaba distante, ajeno al sufrimiento y a la injusticia. Y para Asaf, la conclusión era amarga y desoladora, reforzando su perplejidad. He aquí, estos son los impíos, sin ser turbados del mundo, aumentan sus riquezas. No solo prosperaban, sino que vivían en una seguridad inquebrantable, sin miedo a la retribución, sin consecuencias para sus acciones. Su riqueza solo aumentaba, consolidando la idea de que la maldad era recompensada. Sentía que su propia búsqueda de la rectitud era en vano, un esfuerzo inútil, sin recompensa, solo más sufrimiento. Verdaderamente en vano he purificado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Imagina el dolor de Asaf. Se esforzaba por vivir una vida pura, por agradar a Dios, por seguir sus mandamientos, y su recompensa era aflicción diaria, un castigo que se renovaba cada mañana. Era como si Dios lo estuviera castigando por ser justo, mientras los impíos eran bendecidos por ser malvados. Es la sensación de que el esfuerzo no vale la pena, de que la bondad no es recompensada, de que la justicia divina no se hace, sino que es solo una ilusión. Esta es la esencia de la crisis de Asaf.
Estaba mirando el mundo a través de una lente distorsionada por el dolor, la comparación y la perspectiva humana limitada. Estaba atrapado en un ciclo de cuestionamiento y amargura, sin poder conciliar la bondad de Dios con la realidad que veía. Y esa es tu propia lucha, ¿verdad? La lucha por intentar entender lo inexplicable, por intentar encontrar lógica donde solo parece haber caos. La lectura de estos versículos nos muestra que la duda no es una señal de debilidad, sino de una profunda honestidad. Asaf no fingió que todo estaba bien, expuso su alma, su dolor, su perplejidad, y al hacerlo, nos da permiso para hacer lo mismo. Permiso para cuestionar, para sentir el dolor de la injusticia, para no tener todas las respuestas. Pero, como veremos, esta no es la totalidad de la historia. El viaje de Asaf no termina en la amargura y la duda. Hay un punto de inflexión, una revelación que lo cambia todo. Y es hacia esa revelación que vamos ahora, en el próximo capítulo, donde la comprensión divina comienza a aclarar la oscuridad. Nos sumergimos en la angustia de Asaf, en su perplejidad ante la prosperidad de los impíos y en su propio dolor. Estaba al borde de un abismo, cuestionando la bondad y la justicia de Dios. Pero la historia de Asaf no termina allí. No termina en la duda, no termina en la amargura. Ahora vamos a entrar en el punto de inflexión, en el momento en que la oscuridad comienza a aclararse y la comprensión divina se revela. Este es el capítulo de la revelación, del cambio de perspectiva, y sentirás la misma liberación que Asaf sintió. Asaf estaba atrapado en un ciclo de cuestionamiento y dolor. Intentó entender la lógica detrás de la aparente injusticia, pero cuanto más pensaba, más amargado se ponía. Confiesa esta lucha intelectual y emocional. Si yo dijera, hablaré como ellos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Puedes identificarte con ese dolor? Es el dolor de intentar encajar la realidad en una lógica que no funciona. Es el dolor de querer decir lo que ves, que los impíos prosperan y los justos sufren, pero saber que si lo hicieras, estarías traicionando tu fe, estarías siendo infiel a aquellos que aún confían en Dios. Asaf estaba en un dilema terrible. O decía la verdad que veía y socavaba la fe de otros, o se callaba y sufría en silencio. La búsqueda de esta comprensión humana era una carga pesada, una angustia que lo consumía. Pero entonces, algo crucial sucede. Un punto de inflexión que cambia toda su perspectiva. Asaf nos revela el secreto de su liberación, el lugar donde sus ojos fueron abiertos a la verdad de Dios. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Esta es la frase y la clave para la liberación de Asaf y también para la tuya. El santuario de Dios no era solo un lugar físico, era un lugar de adoración, de búsqueda de la presencia divina, de conexión profunda con lo sagrado. Fue allí, en ese ambiente de intimidad con Dios, donde su visión comenzó a corregirse. Es como si se hubiera quitado las gafas empañadas de la perspectiva humana y se hubiera puesto las gafas de la perspectiva de Dios. En el santuario, Asaf no recibió una explicación lógica para la prosperidad de los impíos en el presente. En cambio, recibió una revelación sobre el destino de ellos, sobre el fin de sus vidas. Vio la vida no solo en el presente, sino en la perspectiva de la eternidad de Dios. Comprendió que la prosperidad de los impíos era ilusoria y temporal, como un castillo de arena a la orilla del mar. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Para aquello que parecía tan sólido, tan inquebrantable, tan seguro, la riqueza, el poder, la ausencia de problemas de los impíos, era, en realidad, precario y frágil. Estaban en lugares resbaladizos, al borde de un precipicio, y Dios los arrojaría a la destrucción. Es la imagen de alguien que está en la cima de una montaña de hielo, que parece firme, pero en cualquier momento puede derrumbarse. Su caída sería repentina y terrible, sin aviso, sin posibilidad de recuperación.
La vida de los impíos era como un sueño que se desvanece al amanecer, sin sustancia real ni valor duradero. Asaf vio la fragilidad de todo lo que construyeron, cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares menospreciarás su imagen. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que valoraban sería destruido. La prosperidad que los cegaba se transformaría en terror. Y cuando Dios despertara, es decir, cuando Él actuara en su justicia, la imagen que proyectaban, de poder, de éxito, de invencibilidad, sería despreciada, deshecha, como un sueño que no tiene realidad. Es la revelación de que la justicia de Dios, aunque no siempre sea inmediata a nuestros ojos, es siempre cierta y final. Esta comprensión trajo un alivio inmenso a Asaf, pero también un profundo arrepentimiento por su propia actitud, por su ignorancia y por haberse dejado llevar por la perspectiva humana. Reconoció su insensatez. Cuando mi corazón se agrió y en mis riñones sentía punzadas, tan torpe era yo y no entendía. Era como una bestia delante de ti. Percibió que en su amargura y envidia había actuado como alguien sin entendimiento, como un animal que vive solo por instinto, sin la sabiduría divina. Su perspectiva limitada lo había cegado a la verdad mayor, a la visión de Dios. Se sintió avergonzado por haber dudado de la bondad de Dios, por haberse comparado con los impíos. La verdadera comprensión no vino de un análisis intelectual de las circunstancias, sino de una experiencia espiritual en la presencia de Dios. Fue allí donde vio la realidad detrás de las apariencias, la justicia de Dios que opera en un tiempo y de una forma que trasciende nuestra comprensión humana. No necesitó una explicación detallada, sino una revelación del fin. Y esta es la lección valiosísima. Nuestra perspectiva humana es falible y nos lleva a la desesperación. Pero cuando buscamos a Dios, cuando entramos en su santuario, ya sea un lugar físico, un momento de oración profunda, la lectura de su palabra, un tiempo de reflexión y adoración, Él nos revela su verdad más pura y nuestra visión es corregida. La comprensión de Asaf lo llevó a un lugar de arrepentimiento y, más importante, a un redescubrimiento de la intimidad con Dios. Percibió que, incluso en su ignorancia, Dios nunca lo había abandonado. Y es este redescubrimiento de la presencia constante de Dios, de la intimidad como el mayor tesoro, lo que necesitamos absorber aquí, profundizando la verdadera fuente de felicidad y seguridad que no depende de nada que el mundo pueda ofrecer. Con esta nueva perspectiva y la corrección de su visión, Asaf no solo se arrepintió, sino que redescubrió la profundidad y la constancia de su relación con Dios. Percibió que, incluso en su ignorancia y duda, Dios nunca lo había abandonado, nunca lo había soltado. Exclamó con una gratitud renovada y una certeza inquebrantable: con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado con tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿Puedes sentir la fuerza de esta declaración? Es la promesa de Dios para nosotros también. Él nos sostiene, nos guía y nos lleva a la gloria, incluso cuando no sentimos su presencia, incluso cuando nuestros pies casi resbalan. Asaf percibió que, todo el tiempo, la mano derecha de Dios estaba sosteniendo la suya. No estaba solo. Dios estaba allí, guiándolo con su sabiduría, con su consejo, y prometiendo un futuro de gloria. Esta es la comprensión de confiar en la presencia constante de Dios, incluso cuando todo parece estar desmoronándose a nuestro alrededor. La gran revelación de Asaf fue que la verdadera riqueza, el verdadero tesoro, no estaba en la prosperidad terrenal de los impíos, sino en la propia presencia de Dios. Hizo una declaración poderosa que debe resonar en nuestros corazones. Una declaración de prioridad y de amor incondicional. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Esta es la esencia de la intimidad con Dios como el mayor tesoro. No hay nada en el cielo o en la tierra que pueda compararse con el valor de tener al propio Dios. Él es la fuente de toda satisfacción, alegría y seguridad.
Asaf percibió que todo lo que envidiaba en los impíos era polvo y era pasajero. El verdadero bien, el único bien duradero, siempre fue Dios. Es la comprensión de reorientar nuestros deseos, de poner a Dios en el centro de todo, por encima de cualquier otra cosa que podamos buscar o desear. Asaf reconoció que su fuerza y su porción venían de Dios, y no de sus propias capacidades, de su salud o de las circunstancias. Comprendió que incluso en su debilidad humana, Dios era su roca inquebrantable. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esta es la comprensión de vivir la verdadera felicidad y seguridad en Dios, no en las circunstancias. No importa lo que suceda con nuestro cuerpo o nuestra mente, no importa si pierdes la salud, si tu corazón se entristece, Dios siempre permanece como nuestra roca inquebrantable, nuestra herencia eterna. Él es la fuerza que nos sostiene cuando ya no tenemos fuerzas. Él es la porción que nos satisface para siempre cuando todo lo demás se desvanece. Es la certeza de que, incluso en la fragilidad humana, hay una fuerza divina que nos sostiene. Comprendió que alejarse de Dios era una verdadera ruina, una verdadera tragedia, mucho mayor que cualquier falta de prosperidad material. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que se prostituye apartándose de ti. La verdadera tragedia no es la falta de dinero, de éxito o de reconocimiento. La verdadera tragedia es la separación de Dios. Es abandonar la fuente de la vida, de la verdad y de la justicia. Asaf vio que la prosperidad de los impíos era una trampa que los llevaba a la destrucción final. La comprensión aquí es la de permanecer cerca de Dios, de no alejarse, de reconocer que la vida lejos de Él es la verdadera perdición y maldición. La proximidad con Dios es la fuente de vida, de propósito y de un testimonio poderoso. Es la comprensión de acercarse a Dios lo que nos lleva a la plenitud y nos capacita para compartir su verdad. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Para Asaf, la decisión era clara. El mayor bien era estar cerca de Dios. Puso su confianza en el Señor, no en las circunstancias, no en la lógica humana, sino en la soberanía divina. Y esa confianza lo impulsó a anunciar las obras de Dios, a compartir su historia de transformación. Es la comprensión de hacer de la proximidad con Dios nuestra prioridad, de confiar en Él en todas las cosas, y de usar nuestra vida para testificar su bondad y justicia. Esto significa que nuestra felicidad no debe basarse en cuánto dinero tenemos, en nuestro estatus social, en relaciones aparentemente perfectas o en la ausencia de problemas. La verdadera felicidad y seguridad provienen de una relación profunda e inquebrantable con el Creador. Es una felicidad que trasciende las circunstancias, una seguridad que no puede ser sacudida por las tormentas de la vida. La prosperidad terrenal es pasajera, como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pero la intimidad con Dios es eterna. Es un tesoro que nadie puede robar, una herencia que dura para siempre. Esta es la transformación que Asaf experimentó y es la transformación que Dios ofrece a cada uno de nosotros. No es una vida sin problemas, sino una vida con un ancla inquebrantable en medio de las tormentas. Es la práctica de vivir con los ojos fijos en lo eterno. Ahora que comprendemos la profundidad de la revelación de Asaf y el redescubrimiento de su intimidad con Dios, la pregunta que queda es, ¿cómo podemos aplicar todo esto? ¿Cómo transformamos esta comprensión en acción real en nuestro día a día? Es exactamente esto lo que exploraremos en nuestro próximo capítulo, la práctica, donde usaremos herramientas concretas para vivir esta verdad. Ahora que comprendemos la profundidad de la revelación de Asaf y el redescubrimiento de su intimidad con Dios, la pregunta que queda es, ¿cómo podemos aplicar todo esto? ¿Cómo transformamos esta comprensión en acción real en nuestro día a día? Es exactamente esto lo que exploraremos ahora
en nuestro capítulo 3, la práctica, donde te daremos herramientas concretas para vivir esta verdad y salir de la crisis de perspectiva. De nada sirve conocer la verdad si no la vives. De nada sirve entender el Salmo 73 si no cambia tu realidad. Entonces, seamos prácticos, daremos herramientas reales, mostraremos cómo puedes reorientar tu mirada y fortalecer tu confianza en Dios hoy. Herramienta 1. Reorienta tu mirada, el enfoque en la eternidad. La primera herramienta es fundamental y ataca la raíz del problema de Asaf, la comparación y la perspectiva limitada. Asaf se perdió al enfocarse en la prosperidad temporal de los impíos. La práctica es cambiar el enfoque. ¿Y cómo hacerlo? Identifica el detonante. Percibe cuando empiezas a compararte con los demás, especialmente con aquellos que parecen prosperar sin importarle Dios. Reconoce ese momento. Cambia la lente. Cuando esto suceda, detente y recuerda la revelación de Asaf en el santuario, el fin de ellos. Recuerda que la prosperidad terrenal es ilusoria y temporal, como un castillo de arena. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy mirando la vida con la lente del presente o con la lente de la eternidad? ¿Qué es lo que realmente importa de verdad? Acción. Escribe en un lugar visible. Mi verdadera riqueza no está en lo que veo, sino en lo que Dios me reveló. Esto te ayudará a entrenar tu mente para enfocarte en lo eterno. Esta herramienta te ayuda a romper el ciclo de la envidia y la comparación, que roban tu paz y distorsionan tu visión de la justicia de Dios. Quita la confusión que se crea en tu mente. Esta es la práctica de vivir con los ojos y la mente fijos en lo eterno. Herramienta 2. Confía en la mano que te sostiene. La práctica de la dependencia. Asaf, incluso en su ignorancia, estaba siendo sostenido por la mano de Dios. Solo se dio cuenta de esto después. La segunda herramienta es la práctica activa de confiar en esa mano, incluso cuando no la sientes. Esto es fe. Declaración diaria. Así como Asaf declaró, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Haz de esta tu declaración diaria. Por la mañana, al despertar, di en voz alta, Dios, sé que tú me sostienes con tu mano derecha. Confío en tu presencia constante. Momento de duda. Y cuando la duda y la angustia vengan, visualiza la mano de Dios sosteniendo la tuya. No es un sentimiento, es una verdad. Respira hondo y repite la declaración. Entrega tus preocupaciones a Él. Di, Señor, no entiendo ahora, pero confío en que tú tienes el control y que tu mano me guía. Esta herramienta te ayuda a cultivar una dependencia activa de Dios, recordando que Él es tu fuerza y tu guía, incluso en las tormentas. Es la práctica de confiar en Dios, no por los sentimientos, sino por la fe en su fidelidad. Herramienta 3. El santuario personal. Busca la presencia de Dios. El punto de inflexión de Asaf ocurrió en el santuario. No necesitamos un templo físico para encontrar a Dios, pero necesitamos un santuario personal, un lugar y un tiempo para conectarnos con Él. Este es tu momento con el Creador. Este es un momento especial que necesitas cultivar. Crea tu espacio. Encuentra un lugar tranquilo en tu casa donde puedas estar a solas con Dios. Puede ser un rincón, una silla específica. Conviértelo en tu santuario. Define un tiempo. Separa un tiempo específico todos los días para estar en ese santuario. Pueden ser 5, 10, 15 minutos. Lo importante es la consistencia. Este será el poder del hábito. Practica y verás. Actividades en el santuario. Lee la palabra. Elige un salmo, como el 73, un proverbio o un capítulo del Evangelio. Lee despacio, meditando. Habla con Dios. Habla con Dios sobre tus dudas, tus dolores, tus gratitudes. Sé honesto, como Asaf lo fue. Adora, pon música de alabanza, o simplemente adora en silencio, reconociendo quién es Dios. Esto te ayudará y te permitirá que Dios corrija tu perspectiva y revele su verdad, así como lo hizo con Asaf. Herramienta 4. El tesoro incomparable. Reevalúa tus deseos. Asaf declaró, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Esta es una reevaluación radical de prioridades.
Haz una lista de deseos, toma un papel y enumera las 5 cosas que más deseas en la vida en este momento: dinero, éxito, una relación, salud, etc. Reevalúa. Al lado de cada elemento, pregunta: ¿esto es más valioso que tener a Dios? ¿Esto me traerá satisfacción duradera? Oración de prioridad. Ora a Dios pidiéndole que alinee tus deseos con los suyos y que Él sea tu mayor deseo. Di: Señor, quiero desearte por encima de todo. Ayúdame a ver que tú eres mi mayor tesoro. Herramienta 5. Testifica la transformación. Comparte tu viaje. Asaf, después de su comprensión, decidió anunciar todas tus obras. La práctica final es compartir lo que Dios hizo y está haciendo en tu vida. Identifica un recurso. Piensa en alguien de confianza, un amigo, un líder, un familiar, con quien puedas compartir tu viaje. Comparte la lucha. Comienza compartiendo tus dudas y angustias, así como Asaf lo hizo al principio del Salmo. Comparte la revelación. Luego, comparte cómo Dios te ha ayudado a cambiar tu perspectiva, a confiar en Él, a encontrar tu santuario personal. Sé vulnerable. No necesitas tener todas las respuestas. La belleza está en la vulnerabilidad y la honestidad de tu viaje. Esta herramienta no solo fortalece tu propia fe, sino que también anima a otros que pueden estar pasando por la misma crisis de perspectiva. Es la práctica de ser un canal de la verdad y la esperanza de Dios. Estas 5 herramientas no son soluciones mágicas. Son pasos prácticos, elecciones diarias que, al hacerlas, reorientarán tu mirada, fortalecerán tu confianza y te conectarán plenamente con Dios. Asaf no salió de la crisis de un día para otro, pero eligió un camino. Y tú también puedes elegir. Comienza con una de estas herramientas, solo una, y da el primer paso, porque salir de la crisis de perspectiva no es un salto, es un viaje, y no estás solo en este viaje. Has llegado hasta aquí, te has sumergido en el Salmo 73, has sentido la angustia de Asaf, su perplejidad ante la injusticia y su viaje de transformación. Has entendido cómo la perspectiva divina lo cambia todo, y ahora sabes, no estás solo en tu crisis de perspectiva, no eres débil por cuestionar la justicia de Dios, no eres un impostor por sentirte confundido, estás en un viaje y hay un camino hacia la claridad y la paz. El Salmo 73 fue escrito para ti, para este momento, para esta confusión que estás viviendo, porque alguien que estaba exactamente donde tú estás dejó un mapa, y ese mapa es la palabra de Dios. Tendrás días en que la verdad parecerá distante, tendrás momentos en que cuestionarás si vale la pena, tendrás noches en que la injusticia del mundo pesará sobre ti, pero no estarás solo. Asaf estuvo allí, millones de personas están allí ahora, y Dios está allí, incluso cuando no entiendes, incluso cuando no sientes nada, incluso cuando lo cuestionas todo. Dios está allí. La promesa del Salmo 73 no es que tendrás todas las respuestas mañana. La promesa es que puedes reorientar tu mirada hacia Dios hoy. Aunque mañana la confusión aún persista, puedes reorientar. Y cuando empiezas a reorientar tu mirada, incluso sin sentir, algo cambia. No es instantáneo, pero es real y es transformador. Y si sientes que necesitas aún más aliento para superar los desafíos y ver la mano de Dios actuando en medio de las dificultades, te invito a ver nuestro video sobre el Salmo 30. En él exploramos cómo la tristeza puede transformarse en danza y cómo la intervención divina puede cambiar completamente tu escenario. Es un mensaje poderoso que complementa perfectamente lo que vimos hoy. Puedes hacer clic en la tarjeta que aparece ahora en pantalla o en el enlace de la descripción para verlo.